Bueno, mi nombre es Javier, soy Head de OTC en Bit2Me, que es un servicio para compras institucionales de más de 100.000 euros, y también pues hago divulgación y formación sobre Bitcoin en concreto, pero bueno, sobre todo el ecosistema. Y Bit2Me, que es el exchange, es el puente que conecta el mundo del dinero fiduciario con el mundo de Bitcoin y los criptoactivos y todas las soluciones que se están desarrollando y que aportan, ¿no? Hablamos de DLT, de tokenización, y de todos los canales que se abren y que pueden dar liquidez pues al mundo, por ejemplo, del sector inmobiliario que vamos a tratar hoy. Estamos participados directamente en la estructura por Telefónica, Fundación Cardano Invest Ready, tenemos más de 1 millón de usuarios de 90 países. En el año 2021, que fue de momento el récord, yo creo que este año lo vamos a superar, se transaccionaron más de 2.000 millones de euros y tenemos más de 20 productos. ¿Vale? Vamos a empezar contigo, Carmen, si te parece. Si quieres hacer una presentación de la empresa, de Metrobacesa y tuyo también, del el cargo que desempeñas y tu rol, pues fenomenal. Venga, pues ahí voy. Bueno, Metrobacesa tiene 100 años de historia. Yo creo que somos de las promotoras más antiguas, que eso no significa que los que trabajemos ahí seamos antiguos, porque hace como unos, 7 años o algo así, una nueva Metrobacesa, que es la que lideramos ahora con una visión, yo creo que bastante innovadora respecto al resto, ¿no? O al menos lo intentamos. Tenemos unos 150 proyectos a nivel nacional. Nuestro negocio es fundamentalmente residencial, pero también tenemos terciario, hacemos build to rent, etcétera, ¿no? Y hace pues como unos 6 años, que fue cuando yo me incorporé, empezamos a trabajar con tecnología blockchain en diferentes procesos de la cadena de valor del proceso inmobiliario, ¿no? Muchos proyectos que tenían que ver con trazabilidad y certificación en nuestras propias obras, también con proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, con ciclo de vida. Y bueno, mi ilusión siempre había sido el meternos en el mundo más del token y del mundo de la criptomoneda, como luego hablaremos también del proyecto, porque siempre he considerado que era un canal al que ninguna promotora se había dirigido, ¿no? Entonces, bueno, mi background antes de estar en Metrobacesa estaba en Bankia, llevaba el área de innovación de servicios financieros, y ahí fue cuando descubrí la tecnología blockchain, digamos que me enamoré y ha sido luego mi apuesta después de los años, además en un sector donde es complicado, ¿no? Que esa tecnología se entienda pero bueno, creo que estamos en el buen camino. Así que nada, ahí peleándome estoy. Pues muy interesante, porque yo creo que estás haciendo como una vuelta, ¿no? Estuviste en el sector bancario, ahora en el sector inmobiliario, y ahora vamos a fusionar lo que es el nuevo mundo de las finanzas con finanzas tradicionales y con todo lo que tiene que ver con real estate. O sea que al final, cerrando el círculo, Carmen, aprendamos mucho. Bueno, y también tenemos con nosotros a nuestro segundo invitado, invitado que no pertenezca al equipo directamente de Bit2Me, que es Luis Jimeno, que es el CEO de InmoCrypto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Pues nada, encantado de estar con vosotros, ¿no? Y de participar en este webinar, ¿no? Que tanto tiempo hacía que nos gustaba poner en marcha, ¿no? Y bueno, con todo el recorrido que llevamos trabajando con Bit2Me desde hace mucho tiempo. Y a mí me pasa un poco como con Carmen, ¿no? Que también he cerrado un círculo, porque yo he sido 23 años jefe de proyecto de una firma legal y fiscal de referencia a nivel nacional, que su objetivo era el asesoramiento legal y fiscal para ayudar a europeos a comprar algunas casas en España. Entonces, hace 2 años decido emprender, con 47 años, nunca es tarde para emprender, y porque tenía total convencimiento de que podíamos llegar a conseguir que se compraran casas en España con criptomonedas, recibiendo al vendedor euros de una forma 100% regulada, ¿no? Y ese es el objetivo con el que nace InmoCrypto. En diciembre, fíjate, hemos corrido muchísimo. La empresa nace en diciembre de 2022, y lo primero que hacemos es reunirnos con los notarios, con el área que lidera el departamento de blockchain, para proponerles un procedimiento. Y bueno, la primera sorpresa es que nos aprueban ese procedimiento, ¿no? Para poder firmar casas. Y nos ponen 2 retos, ¿no? Muy interesantes. Uno, convencer a los registradores, y otro, el poder presentar un informe de prevención de blanqueo lo suficientemente potente como para que ellos, como sujetos obligados, firmen, ¿no? las propiedades. Y bueno,
el procedimiento ya es una realidad, lo presentamos en abril de 2023 en el Congreso Inmocripto. En agosto firmamos la primera operación, la primera firma, precisamente con Bit2Me como banco cripto. Y bien, ahora vamos a cerrar 4 nuevas operaciones, tenemos 7 más en marcha. Y básicamente lo que hacemos es ayudar tanto a la inmobiliaria como al comprador a que se realice el proceso de compra lo más ágil y más sencillamente posible. Luego veremos más detalles. Luego, si te parece, Luis, también vamos a profundizar más concretamente en las actividades y en los servicios específicos que dais en la empresa. Si os parece, lo que hemos preparado es una batería de preguntas generales, ¿vale? Para ir aterrizando a todas aquellas personas que a lo mejor saben de uno de los dos sectores, pero no conocen el otro. O sea, que a lo mejor son usuarios que tienen criptomonedas o que son personas que tienen un inmueble y lo quieren vender por cripto, o que han pensado, bueno, o que tienen una agencia inmobiliaria y que quieren integrar esta tecnología y beneficiarse. Entonces, en ese sentido, lo que sí me gustaría es, en estos puntos que veis aquí, que son pues innovación tecnológica, que penséis, a los que no conocéis mucho el sector de las criptomonedas, que al final hablamos de sistemas de registro de propiedad en forma de un activo digital, ¿vale? Que serían las cripto, no dependientes de terceros, porque las podemos autocustodiar, donde, por ejemplo, nos permite en un momento determinado, como ha dicho muy bien Luis, utilizarlo como un medio de intercambio, como un medio de pago. La eficiencia en las transacciones permitiría que un comprador y un vendedor pues envían o reciban el pago de forma segura, eficiente y auditable. Esto hasta ahora siempre dependíamos de un tercero para hacerlo y además lo podemos realizar a tiempo real en el momento del pago, ¿no? En el momento de la firma ante notario. Esto lo haremos un poquito más. ¿Qué ventajas tiene también el uso de los criptoactivos? Pues el acceso a nuevos mercados. Al tratarse de una tecnología que opera a través de Internet, que es global, facilita que ciudadanos en jurisdicciones que ahora mismo no podrían utilizar sus ahorros para comprar un inmueble, por ejemplo aquí en España, pues puedan hacer transacciones con pagos transfronterizos, ¿no? La transparencia y la seguridad es otro aspecto del sistema de registro distribuido, porque es público, porque es abierto, y esto significa que debido a la descentralización, la información registrada es auditable y es manejable, es decir, podríamos hacer pagos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y luego estaría la diversificación de las inversiones, pues que muchas de las personas que estéis viendo este webinar quizá tengáis inmuebles o quizá tengáis criptomonedas y os interesa ir cambiando de sector o diversificando vuestro portfolio en ese sentido. Así que con esta intro, un poco de aspecto general de qué está pasando en el ecosistema y por qué esta tecnología es interesante fusionarla con el mercado del sector del real estate, vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale?, a nuestros invitados para que ellos, según su experiencia, pues también nos vayan contando un poquito más en detalle. Así que, nada, si queréis empezamos con estas cuestiones. ¿Cuál habéis visto que ha sido la evolución del mercado inmobiliario respecto a las criptos? Empezamos por ti, Luis, y si quieres, luego seguimos contigo, Carmen. Vamos respondiendo uno cada uno. Pues ha sido muy positiva y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Carmen al principio, de que el año 2023 ha sido un año clave. Nosotros nos dimos cuenta de que el timing era el adecuado, porque cuando logras convencer de una manera sencilla a los principales actores que intervienen en una transacción inmobiliaria tradicional para que lo hagan con criptomonedas, eso quiere decir mucho, ¿no? De hecho, nosotros celebramos en el año 2023, en abril, el Congreso Inmocripto en Alicante, y nos sorprendió porque, siendo Alicante, no siendo un hub cripto, ¿no?, como Madrid, Barcelona o Málaga, que vinieran 200 profesionales del sector al Congreso, pues nos dijo mucho, ¿no? Y luego, cuando ya hemos puesto en marcha lo que es el proyecto Inmocripto, sí que hemos notado esa aceptación por parte desde el punto de vista inmobiliario, que efectivamente se han dado cuenta de que hay un nuevo mercado, ¿no?, que es el mercado de los inversores en criptomonedas, el que hasta ahora ha estado cerrado para ellos y que es importante, ¿no? Y que es muy buen momento para posicionarse ahora mismo por el tema del halving, ¿no?, que esperemos que nos dé muchas alegrías, como tú decías, Javier, con esa subida. Y la diversificación, ¿no?, de las inversiones. Sabemos, todo el mundo sabe, ¿no?, que las criptomonedas tienen
tienen esa volatilidad, ¿no? de la que todo el mundo habla, etcétera, etcétera. Y bueno, el sector cripto nos estamos dando cuenta, ¿no? de que tiene esa necesidad de poder diversificar en otras inversiones que tengan una rentabilidad un poco más estable, ¿no? Entonces, pues muy positivo todo, desde el punto de vista de los sectores principales, sector inmobiliario y los clientes que ven que efectivamente se pueden comprar casas. Entonces, creo que el año 2023 ha sido clave y bueno, y ahora el 2024 despegamos totalmente. Tú, Carmen, ¿cómo crees que ha cambiado el cliente, ¿no? ¿Y qué es lo que demanda? ¿Cómo ves esa evolución? Bueno, nosotros, si hablamos de nuestros clientes, prácticamente el 70%, por hablar aparte de la cripto, ¿no? de algo importante que tiene que ver con la digitalización, el 70% entran por canales digitales. Además de esto, sí que hemos notado un cambio también de un cliente más joven que compra vivienda respecto a años anteriores y un perfil pues, de este tecnológico, o sea, personas más jóvenes que trabajan en el mundo de la tecnología y que acceden a una vivienda y que tienen un buen poder adquisitivo, entre 25 y 45 años. Luego también hemos visto un aumento significativo en el número de inversores. Si en el 2022 teníamos un 10% de clientes que aseguraban que su compra era para invertir, en el 23 prácticamente lo hemos doblado, o sea, hay un 21% de clientes que dicen que quieren inversión, con lo cual todo esto te va dando pistas, ¿no? de ese perfil de cliente y de cómo evoluciona. Nosotros tenemos en Metrovacesa, como os decía, tenemos proyectos a nivel nacional, pues tenemos más o menos un 78%, perdón, de clientes españoles y un 22% de clientes extranjeros, que también ha ido aumentando en el año 23 y sobre todo aumentando en nacionalidades pues como belgas, ingleses, polacos y alemanes. Y estos clientes, que además pues muchos de ellos, como veis, son extranjeros, lo que nos demandan es un servicio 100% digital. Primero, quieren hacer una visita virtual con el comercial, incluso a lo mejor que esté su abogado presente en esa visita. No tienen por qué desplazarse. Entienden también la compra como una inversión. A lo mejor la quieren disfrutar, pero bueno, también la compran normalmente para inversión, ¿no? Y luego quieren un proceso de firma 100% en remoto. Entonces, hace como pues prácticamente un año y medio, algo así, vimos que ya había unos primeros clientes que querían pagar con criptomoneda. Claro, imagínate la primera vez que en una promotora se dice alguien con criptomoneda, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, pero al final es que, y luego lo veremos, es un cliente que pasa por el mismo proceso que pasa un cliente normal, con los procesos de PVC, y si los cumple, pues perfecto, ya está, no hay ningún problema, ¿no? Y yo creo que estamos viendo cada vez, y por eso, como luego comentaremos, ¿no? el paso que ha dado Metrovacesa al crear el wallet con vosotros, porque hay un cliente que claramente no está atendido como a él le gustaría estar atendido, ¿no? Que al final es un cliente con criptomoneda que quiere comprar una vivienda. Y yo creo que es verdad que el 2023 ha sido, también apoyo lo que dice Luis, ¿no? Como un poco el despegue de esto, pero espero que el 24 y el 25, y luego hay normativa, ¿no? Que vosotros también estáis con la CNMV, etcétera, pues que nos está apoyando, ¿no? Y ya parece que estas palabras no son palabras tan desconocidas, ¿no? Para el sector. Pues justo has tocado dos cuestiones importantes, el tema de la regulación, la supervisión, ¿no? La CNMV, que comentaba también Luis, y esa normativa o prevención de blanqueo que ha frenado quizá la adopción en años anteriores y que ahora, como habéis dicho, se está agilizando. Tú en ese sentido, Luis, ¿qué has visto que se haya movido respecto a los reguladores en la compra-venta o este tipo de operaciones inmobiliarias? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido no reinventar la rueda, no realmente, sino que con la legislación vigente, con las herramientas que ya tenemos, que tienen una aplicación real y actual, darle forma y confeccionar un procedimiento con el que se pueda hacer de una manera sencilla, ¿no? Se cumple a rajatabla con toda la legislación vigente, y no ha sido necesario forzar ninguna situación. Simplemente lo que hemos hecho ha sido aterrizar, en nuestro caso, la tecnología blockchain al mundo real. Y bueno, presentamos el procedimiento a la CNMV y nos dio el visto bueno. La relación con los reguladores y las autoridades son buenas. El área que lidera, o sea, el área blockchain, ¿no? de
del notariado español nos ha apoyado desde el principio, los registradores que lideran el área blockchain también. Entonces, realmente con las reglas que hay ahora en el tipo de procedimiento, en el tipo de operación que nosotros realizamos, que es una compraventa con criptomonedas recibiendo al vendedor euros, la verdad es que ha sido muy, muy positivo. Otra cosa es el tema de la tokenización, ¿vale? Que ahí ya no entro, no tengo tanta experiencia en temas de tokenización, pero en lo que es la compraventa pura con criptomonedas, la verdad es que con lo que ahora y ahora mismo, como decía Carmen, se puede realizar sin ningún problema. Pues fíjate que yo creo que hemos tocado, ahora en la siguiente pregunta vienen los principales desafíos y oportunidades. Yo creo que uno de los desafíos o uno de los frenos que quizá tenga cualquier persona que tiene un inmueble y lo quiere vender por criptomonedas, o una persona que tiene cripto y quiere comprar un inmueble, sea esa barrera, ¿no? De creer que los reguladores, los supervisores van a poner palos en las piedras. Pero luego, Luis, nos desarrollarás más el caso práctico para entenderlo. En ese sentido, Carmen, no sé vosotros en Metrovacesa, a día de hoy, yo entiendo que esto es un mercado emergente, que estamos empezando a dar los primeros pasos. ¿Qué veríais? ¿Cuáles son las mayores dificultades o desafíos que veis? Y hacia dónde creéis que irá todo esto en 2, 3, 4 años. Pues Javier, yo creo que el mayor desafío que tenemos y el mayor, diría, problema es el desconocimiento. O sea, hay que hacer una labor prácticamente de formación porque, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra área jurídica, ¿no? O de compliance, que veía un riesgo pues muy alto en hacer una operación así, una vez que desmenuzas el proceso y ven lo que decía antes, ¿no? Que al final no hay riesgos, hay los mismos riesgos de un cliente que está pagando con euros y que tienen que pasar unos procesos que son ineludibles para cualquier cliente. Yo cada vez que hago, digamos, estas casi te iba a decir formaciones donde enseñas cómo se hace el PVC, que puedes identificar igualmente el origen de fondos, la gente dice, no, pues yo pensaba que esto era más difícil o más complicado, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es cómo conseguimos que los que estamos haciendo esto se nos oiga más y que la gente tenga más acceso a conocer que puede vender su casa y que puede haber un comprador con criptomoneda, o incluso nosotros que tenemos esto y que a mí muchas veces la gente me dice, pero oye, ¿seguro que esto es legal, que se puede hacer? No sé, todavía creo que hay un pensamiento a que la criptomoneda es algo oscuro, que es gente que, bueno, pues que se dedica prácticamente a cosas no lícitas y todavía nos queda mucho por remar. Y el sector inmobiliario, que es un sector tradicional, antes hablabas del financiero, ¿no? Pues un poco parecido, pues nos queda un poco pues eso, de remar y de formar. Y en cuanto a oportunidades, pues creo que están todas. Porque No, perdón. no, voy a decir que para nosotros, os decía, nosotros tenemos prácticamente un 22% de cliente internacional. ¿Cuánto cliente internacional con cripto si le das un puente y no estaría dispuesto a comprar una propiedad en España? Pues bueno, para nosotros, nos parece muy interesante, ¿verdad? Fíjate que antes de este webinar me he buscado algunos datos del sector inmobiliario a nivel global y estamos hablando de que hay un patrimonio almacenado o concentrado en el real estate de 650 billones de dólares españoles o 650 trillones ingleses. Y en España, solamente en España, 6,5 billones, ¿no? Y estamos hablando de que el mercado de las criptomonedas ahora mismo pues está un poquito por encima de los 2 billones todo el mercado. Entonces hay unas sinergias y unas posibilidades enormes, ¿no? Con todo lo que has explicado. Y una de esas tecnologías, uno de esos desarrollos que vamos a ver sin duda, tú has mencionado también, Luis, es el tema de la tokenización. Javier, pero permíteme antes de entrar en el tema de la tokenización, como comentabas, me gustaría sumar a los desafíos y a las oportunidades que ha comentado Carmen desde el punto de vista de la inmobiliaria. Un par de datos, ¿vale? Que si me permitís, me gustaría dar en la práctica, ¿no? Nosotros en la práctica estamos formando a las inmobiliarias y lo que nos hemos dado cuenta es que la empresa inmobiliaria necesita sumar a su empresa los beneficios de la tecnología blockchain, pero con una barrera de entrada prácticamente cero, ¿vale? Si no hay una barrera de entrada prácticamente cero, es muy complicado, ¿vale? Y totalmente de acuerdo con lo que dice Carmen, el tema de la formación. Es una formación desde cero, sin tecnicismos,
en el que se le haga una introducción al mundo de las criptomonedas y luego ya se entre más en detalle en lo que es el proceso de compraventa. Ese es el gran desafío, pero lo estamos consiguiendo. Nosotros desde InmoCrypto, como veremos luego, estamos certificando inmobiliarias. Luego entraremos en ese detalle, ¿no? Pero luego con respecto a las oportunidades que tienen que ver con las inmobiliarias, en la parte de que se les abre un nuevo mercado, como hablábamos, también es un plan B para conseguir nuevos objetivos, ¿no? Recordemos que cuando el mundo real va mal, y por desgracia va bastante mal, el mundo cripto va bien. Este año y el que viene son años de halving, con lo cual es muy importante coger posiciones ahora porque va a haber mucha alegría entre los inversores en criptomonedas. Las inmobiliarias que ya son clientes de InmoCrypto están utilizando InmoCrypto para captar más exclusivas, y recordemos que las exclusivas son la sangre de las inmobiliarias. Las necesidades están claras en el sector. El cliente potencial está claro dónde está, tanto en el sector inmobiliario como en el sector internacional inmobiliario, ¿no? Y luego, sobre todo, las inmobiliarias, lo que sí que les está gustando mucho es que se están diferenciando de la competencia. Con una inversión mínima, esa campaña de marketing que todos sabemos que lleva implícita el dar pasos en el ecosistema de cripto, lo están aprovechando al máximo. Están saliendo en medios de primer nivel. Ayer InmoCrypto salió en el telediario de Antena 3, por ejemplo, gracias a una de las inmobiliarias. Y todos sabemos que el sector inmobiliario es un sector que quiere estar siempre a la vanguardia y ser los primeros en cualquier tipo de revolución tecnológica, ¿no? Y bueno, ese es un poco mi punto de vista Pero, del sector inmobiliario. porque si hay gente que tenga, pues eso, una inmobiliaria y quiera formación, pues luego vamos a dar los datos tanto de Carmen como de Luis, por si queréis contactar. Y el último punto, Carmen, también, que tú has mencionado, el tema de la tokenización, ¿no? Hoy quizás no sea un webinar dedicado a ese concepto en general, pero en el sector inmobiliario se habla muchísimo de eso. De hecho, nosotros en Bit2Me vamos a listar un token los próximos días que se llama Rental y que no vamos a hablar hoy, pero bueno, ¿cómo ves tú esa parte también, Carmen, la oportunidad de la tokenización en el sector inmobiliario? Pues yo creo que es donde también tenemos que poner, digamos, uno de los objetivos, porque es otro negocio. Lo que pasa que depende del negocio también o la visión que tenga la inmobiliaria en este caso. No es tan fácil a lo mejor como hablamos de las cripto, entre comillas, que es fácil, ¿no? O sea que al final la tokenización, nosotros empezamos a hacer un crowdfunding, ¿no? Que fue un poco la antesala a la tokenización para poder entenderla. Y el crowdfunding inmobiliario es, bueno, se puede hacer, pero no es tan rentable o no es tan líquido, ¿no? Como lo que yo creo que aporta la tokenización. Creo que ha habido empresas que tú mencionabas, como Rental, que han hecho que se entienda la tokenización en España, con campañas de marketing que, bueno, pues muy cercanas y muy entendibles. Pero creo que la tokenización, como entendiendo la tokenización como una tokenización de deuda, por ejemplo, pues prácticamente el 67% de las pymes a nivel nacional tienen problemas para acceder a la financiación. En este caso, creo que la tokenización es algo que puede ayudar bastante. Entonces, para mí, pues la tokenización democratiza el acceso a la inversión, además aporta liquidez, reduce los costes de transacción de lo que sería a lo mejor una operación normal. Y luego, bueno, si juntamos los pequeños patrimonios, pues prácticamente a nivel mundial el 99% de la población lo que tiene son pequeños patrimonios, que es lo que tú puedes invertir en un token, ¿no? Más que comprarte una vivienda, que quizás es un importe mucho más alto. Y es verdad que es donde hablábamos antes de la CNMV, ¿no? Y de lo que se está haciendo con MiCA o con el pilot regime, va por ahí, ¿no? Cómo podemos, sobre todo desde España, lanzar proyectos de tokenización, y para mí el inmobiliario es un sector clave. En la práctica, si me permitís añadir, en la práctica, desde InmoCrypto nos hemos encontrado 3 casos particulares en los que se está utilizando la tokenización. A mí particularmente me gusta mucho el modelo de Stocking Capital, ¿no? Que es otro proyecto de tokenización. Y nosotros estamos trabajando con 3 perfiles. Despachos de arquitectos que quieren realizar desarrollos desde cero, o flipping, obteniendo financiación mediante la tokenización. Luego, aquellas inmobiliarias que quieran dar el paso a la promoción, también para obtención de financiación mediante la tokenización. Y luego, por último, fondos de inversión. Fondos de inversión que están obteniendo financiación extranjera mediante criptomonedas,
mediante tokenización con tickets de distinto tamaño para poder invertir en su propio producto aquí en España, ¿no? Y se están llevando a la práctica con éxito y están funcionando. Entonces ahí la tokenización también juega un papel muy importante, ¿no? en el sector inmobiliario. Interesante. Y luego lo que comentaba Carmen, ¿no? El tema de la CNMV. Está claro que todos estamos esperando como agua de mayo, ¿no? El registro de tokenización propuesto por la CNMV a las agencias de valores y, bueno, ese será el gran salto. Yo creo que también lo ha dicho Carmen, ¿no? Con el régimen piloto y con MiCA, que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2025, también va a traer muchísima claridad, ¿no? A este tipo de operaciones o de actividad. Pues vamos a pasar, Luis. Bueno, hemos hecho un poco contexto general, pero vamos a hablar ahora más en concreto, aunque ya nos has dado algunas pinceladas, pero vamos a hacerlo, pues eso, muy claro para una persona pues que esté interesada en utilizar el servicio que ofrecéis en InmoCrypto, cómo funciona y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. O sea, qué es lo que ofrecéis, qué solución ponéis en el mercado. Pues mira, desde InmoCrypto lo que hacemos es gestionar de principio a fin la compra de propiedades con criptomonedas, facilitándote el proceso tanto al comprador como a la inmobiliaria, recibiendo al vendedor euros. En ese caso... Te voy a ir interrumpiendo. O sea, vosotros hacéis operaciones entre dos particulares y también entre una inmobiliaria que tenga una cartera de inmuebles y que un cliente quiera utilizar, por ejemplo, cripto, le ayudáis a esa inmobiliaria a hacer la gestión. Exacto. O bien tenemos un cliente que quiere comprar casas con criptomonedas, o bien tenemos una inmobiliaria que quiere vender su portfolio con criptomonedas, o bien un vendedor que quiere poner su casa en el mercado y poder presentarlo al mercado de inversores de criptomonedas. Ese es el primer punto. Luego tenemos un segundo punto que es el de certificación de inmobiliarias, para que puedan ofrecer este servicio con garantía, ¿no? Como comentaba, sin barrera de entrada y sin tecnicismos. Lo que hacemos es una jornada de formación de un día en el que les damos las claves para que, obviamente, si entra algún cliente potencial, pues los puedan atender con garantía, ¿no? Que vean que tienen delante a una persona que se defiende, ¿no? En el ecosistema cripto, pero siempre, como siempre digo, ¿no? Desde cero, sin tecnicismos y con la barrera de entrada lo mínimo. Hay servicio en toda España, Luis. Sí, de hecho, en diciembre salió la primera promoción de inmobiliarias certificadas en Valencia, que fueron 21. La siguiente será en Madrid y ya estamos cerrando fechas en Asturias, Cantabria, Galicia, Barcelona, Málaga y Canarias. ¿Vale? La verdad es que nos está sorprendiendo. De hecho, teníamos organizado el Congreso InmoCrypto para finales de mayo y lo hemos pospuesto para el último trimestre del año por no parar este interés, ¿no? En la certificación de las inmobiliarias que quieren entrar en este mercado, ¿no? Y luego, por último, otra de las cosas que hacemos con InmoCrypto es captar clientes potenciales, ¿vale? Nosotros hemos detectado la necesidad que hay tanto en el sector blockchain como en el sector inmobiliario internacional y dónde están esos clientes potenciales que son los que estamos captando y que les enseñamos a las inmobiliarias para que también ellos puedan realizar sus propias captaciones. Ok, perfecto. Luego, por otro lado, te diría, ya llevándolo más a la práctica, has dicho que dais servicio tanto a inmobiliarias, ¿no? Con una certificación, una formación que les permita un poco hablar de tú a tú con el cliente, ya sea comprador o sea vendedor, que vaya a querer usar esas cripto. Pero por otro lado, pues te diría, en el caso de que haya una transacción, para la gente que ya diga, oye, yo quiero saber el caso práctico. ¿Qué es lo que sucede en una compraventa utilizando cripto? ¿Qué tendría que ocurrir para que todo fuera un éxito? Pues te cuento, el proceso se divide en 3 fases. La primera fase es la de prevención de blanqueo de capitales, es la fase más importante. Y en ella lo que hacemos es realizar un informe tanto de la persona física que va a realizar la compra, como una trazabilidad de la billetera, por si hay algún porcentaje de las cripto que en el pasado haya pasado por algún tipo de billetera gris y hay algún porcentaje de las cripto que no se pueden utilizar. Y luego se le pide de justificación de ingresos, ¿no? Tanto por el tema de nóminas, o si es autónomo,
o si ha recibido, por ejemplo, la primera operación que cerramos era uno de los directivos de Solana, del proyecto Solana, y bueno, estaba totalmente vinculado y claro, todos sus honorarios eran con cripto, ¿no? Entonces, bueno, pues, tuvimos que justificar todos esos honorarios recibidos con criptomonedas para realizar la operación. El primer paso es hacer un due diligence del cliente, que ver que todo está correcto, el origen de los fondos, ¿no?, que traen cripto. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso es la conversión cripto a euro. Vale, al precio que esté en ese momento, ¿no? Sí, lo que hacemos es firmar un contrato con el cliente para blindar sus intereses y los nuestros, y entonces se hace la conversión, que la hacemos a través de Bit2Me, y se convierte a euros. Vale, y el tercer paso. De manera inmediata para evitar el tema de la volatilidad. Una vez convertido a euros el cliente, lo envía a su cuenta bancaria y ya sería como una operación normal. Bueno, realmente lo que hacemos es lo siguiente. El dinero o pasa a la cuenta de InmoCrypto o pasa a la cuenta del notario, ¿vale? Entonces, el día de la firma, el papel del notario es cotejar el origen lícito de los fondos. Es decir, ese informe en el que nosotros hemos hecho el PBC, antes de dar luz verde a la operación, lo pasamos tanto al notario como al banco de criptomonedas para que se analice y se nos dé luz verde, ¿no? Entonces, el día de la firma, y en el caso de la firma de la primera operación que firmamos con vosotros de un cliente turco por 600.000 euros, el dinero lo tenía el notario en su cuenta de escrow, ¿no? Entonces fue realmente el notario, una vez justificado el origen lícito de los fondos, el que realizó los pagos, tanto a la inmobiliaria como a nosotros, como a la asesoría legal y obviamente al vendedor. Entonces esos son básicamente los tres pasos. Y para terminar, alguno puede decir, bueno, ¿y esto de cara a Hacienda? ¿Los impuestos del comprador y del vendedor sufren algún cambio? ¿Hay alguna modificación o es todo normal? En el caso de una compraventa cripto-euro, lo que hacemos es convertir una permuta, que es la compra cripto-cripto, en una compraventa tradicional. De manera que los impuestos son exactamente los mismos que se pagan en una compraventa tradicional. La ventaja que tiene la compraventa tradicional, bueno, sabemos que en el caso de una compra cripto-cripto se trata de una permuta y entonces pagan impuestos tanto el comprador como el vendedor, ¿vale? Nosotros, al convertir la operación cripto-euros en una operación tradicional, entonces es el 50% más barato, ¿no?, el tema del pago de impuestos. Y luego en el registro de la propiedad sin ningún problema, porque, como vuelvo a repetir, al ser una transacción tradicional, en el momento que llega a notaría, pues llega a registro como una transacción tradicional y no habría ningún problema tampoco. Perfecto. Ha habido algunas preguntas que ahora vamos a dejar para luego responderlas, Luis. Vamos a pasar, si quieres, también con Carmen. Hemos hablado un poco de lo que sería la compraventa más inmobiliaria particular, pero claro, Metrobacesa, que comentaba Carmen, es una promotora y es una promotora además que está integrando soluciones Web3. ¿Por qué hay un interés, Carmen, en el sector, en una promotora tan importante como Metrobacesa, en empezar a operar, a trabajar con esta tecnología? Bueno, básicamente lo he dicho al inicio, ¿no? Porque sí que vemos que hay un cliente que ya demanda estos servicios y que si no se los doy yo, se los va a dar otra promotora, ¿no? Entonces, un poco nuestra idea era posicionarnos en esto, dado que llevamos trabajando ya 5 años con la tecnología y no era ajena, ¿no?, a nosotros o a nuestro día a día. Y luego también porque nos han abierto camino pues empresas como vosotros, como InmoCrypto, bueno, Token City, que me imagino que también conoceréis, Rental. Entonces, lo que se está viendo es que ya hay un apetito, primero inversor para ese tipo de productos y luego pues los clientes que comentábamos, ¿no? Nosotros, como promotora inmobiliaria, cuando desarrollamos una promoción, accedemos a un préstamo promotor normalmente que nos da una entidad financiera para construir ese edificio. Y para que a ti te dé ese préstamo promotor la entidad financiera, tú tienes que tener vendido como un 30 o un 40%. Entonces, nuestra idea también era, si tú consigues ese 30% de ventas previo antes, es mejor, porque tienes el préstamo promotor y empiezas a construir el edificio, ¿no? Veíamos también tanto la tokenización, hablando ya de la parte de Web3, ¿no?, como el acceso a estos clientes con cripto como un acelerador de ese potencial, bueno, pues clientes que nos van a ayudar a llegar a ese 30%, ¿no?
Es un poco nuestra idea. Es verdad que nosotros no vemos la tokenización, por hablar de cosas de Web3, ¿no? Que tengan que ver con la financiación, porque una promotora así tan grande no te suele financiar de esta manera. Pero bueno, sí que hemos hecho proyectos, incluso con Real Fund en algún momento, para ayudarles a hacer también préstamos tokenizados y que se pudieran desarrollar proyectos. O sea que creo que todo esto está un poco en el aire y bueno, pues es función de ir creando las bases y ir desarrollando. Pues has dicho que efectivamente trabajáis con entidades financieras que tienen que ayudaros, bueno, en un primer momento a financiar esa construcción, ¿no? Y que bueno, pues que a partir de ahí cogéis los fondos y empezáis a trabajar en ese proyecto. ¿Estaríamos hablando de algún caso en concreto que estéis desarrollando ahora mismo o que tengáis proyectado en los próximos meses trabajar? Bueno, yo tengo en la cabeza dos cosas, que una todavía no la hemos lanzado, que es intentar hacer como si fuera un portfolio de activos, pero de diferentes promotoras. Ok. ¿Vale? Y ese portfolio de activos que se pudiera tokenizar y luego lanzarlo al mercado. Porque como ya estamos viendo que hay plataformas, como podéis ser vosotros, o como decía Token City, que se está trabajando en un mercado de acciones y también en un mercado secundario que a día de hoy no existe, que es lo que parece que nos va a permitir la regulación. Y creo que el sector inmobiliario pues te permite ver la rentabilidad clara, ¿no? Porque sobre todo el inversor español está muy acostumbrado a invertir en ladrillo y entiende que está dando X dinero y que va a recibir X más un 10 o un 15. Entonces, bueno, creo que en eso no solamente nosotros, pues por ejemplo, Grupo LAR, que con Renta 4 ha desarrollado una plataforma que se llama OpenBrick y también la estaban presentando a la CNMV, al Sandbox. Es decir, que el mercado se está moviendo, ya se están oyendo incluso, bueno, alianzas entre una promotora y una empresa financiera como Renta 4. Y es un poco lo que tú decías al inicio, Javier, ¿no? Que es estos dos mundos que se empiezan a unir y que el mundo blockchain les está ayudando a que eso pase. Con esta tecnología, ¿habéis visto algún activo del sector inmobiliario, alguna promoción que tenga más interés, especialmente para los inversores, o de momento es similar? Pues tenemos varios activos interesantes, porque ¿qué nos pasa con el tipo de inversor, ¿no? Que quiere invertir en token o quiere utilizar criptomoneda? Sobre todo el que quiere invertir quiere luego alquilar y tener una alta rentabilidad. Entonces, bueno, pues sabéis que hemos pasado por una crisis, que los costes de construcción para una promotora pues han subido muchísimo y los precios, pues como para tener un margen espectacular no están, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo son activos, por poner los ejemplos, ¿no? Locales comerciales que algunos ayuntamientos nos están dejando convertir el uso a vivienda. Y ahí estamos viendo que sí que hay una capacidad de hacer esa reforma. Incluso para esa reforma se podría pedir un préstamo tokenizado, que también es un poco el modelo que habéis utilizado Rental, y después de eso vender la vivienda o alquilarla. Entonces, este tipo de proyectos que no son tan evidentes como me compro un primer piso, lo alquilo, y luego, bueno, pues promociones que tengan más interés, Costa del Sol, Tarifa, por ejemplo, son promociones que también se demandan y que tienen más atractivo para el inversor. Pero bueno, como dato curioso, el tema de los locales y el cambio de uso. Interesante. Bueno, pasamos también con este proyecto que veíamos en el título anterior, Metrobacesa, Calio y Bit2Me. Comentabas, Carmen, que hemos hecho una integración tecnológica, ¿no? Una solución para poder empezar a comercializar, a mover este tipo de tokens. Y bueno, pues, hemos trabajado y habéis creado Calio. ¿Nos podrías contar en qué consiste este proyecto? Venga. O sea, Calio al final es un wallet. Entonces, lo que nosotros damos acceso es a que cualquier promoción inmobiliaria que tenga Metrobacesa se podría comprar a través de Calio. Lo que hacemos es, bueno, tú puedes informarte, porque claro, dices, voy a comprar una casa sin verla, pues lo dudo, por mucha cripto que tenga. Entonces, bueno, normalmente tendrás que tener una visita virtual con uno de nuestros agentes comerciales, en fin, bueno, tendrás que informarte de qué vivienda quieres comprar. Una vez que estás seguro que la quieres comprar, nosotros te damos acceso a la aplicación y te damos un token que representa el proceso de compra de la vivienda, que no la vivienda, porque obviamente, como antes ha contado Luis, todo esto no ha cambiado. Tienes que ir al notario y yo no le puedo dar un token que represente la propiedad.
pero sí el proceso de compra. Normalmente nosotros, como construimos sobre plano, pues tardamos a lo mejor, imagínate, 2 años en entregarte tu vivienda. Primero firmas una reserva, luego firmas un contrato y más o menos al año y algo, ya tienes la entrega de la vivienda. Y lo que hemos hecho es que este token va desbloqueando servicios en función del avance del proceso de construcción hasta la entrega. Y en el caso de la entrega, pues básicamente lo que tiene son descuentos, pues tenemos un 10% de descuento en IKEA para amueblar tu vivienda, ya la quieras para vivir o la quieras para alquilar, ¿no? Descuentos en Idealista si lo que quieres es poner la vivienda que tienes a la venta porque la necesites vender. O sea, hemos creado como una serie de servicios, descuentos en decoradores, que te dan acceso según vas desbloqueando el proceso de compra y ese token va cambiando de estado. Interesante. Lo tenéis ya el portal, se puede visitar y se puede utilizar. Sí, podéis entrar en la web y nada, pues lo que haces es que desde tu wallet pagas la reserva. Pues súper interesante, Carmen. La verdad que son 2 proyectos los que nos habéis traído, que tienen muy buena pinta a corto y medio plazo. También hemos comentado en varias ocasiones, ¿no?, esa financiación, esa forma de acceder a liquidez en un momento determinado para poder comprar un inmueble, y por eso también Álvaro nos acompaña, que es la siguiente parte que vamos a ver. Si queréis ir dejando las preguntas, como comentamos, al final vamos a tener una ronda. Si quieres, Álvaro, continuamos contigo. Vamos a ver cómo funcionan los préstamos con criptomonedas y casos reales que nos ha comentado antes que ya se han dado para comprar un inmueble, ¿no? Dar esa entrada. Así que, pues nada, Álvaro, cuando tú quieras. Sí, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí y poder compartir con todos vosotros la experiencia que estamos viviendo y, como comentaba Carmen y Luis, que estamos viviendo a día de hoy y que es una realidad. No son conceptos teóricos ni estamos trabajando con conceptualizaciones, sino que ya estamos trabajando en real con ello. Yo justamente os estaba escuchando muy atentamente, pero que sepáis que estaba validando una transacción ahora mismo, un préstamo. Estaba revisando y dando lo que a un préstamo. O sea que imaginaros el ritmo que tenemos de operaciones en este sentido en los últimos meses y sobre todo las últimas semanas también con el mercado como está, ¿no? Aquí en la presentación podéis ver lo que es la página web de Loan, que a día de hoy es un servicio más prime, más premium para clientes de determinado nivel dentro de B2B y externos que pudieran tener determinadas, volumen de transacciones o una transacción con un gran volumen. Estamos desarrollando ya la parte del Loan 2.0 que le llamamos internamente, que es ya la parte más, automatizada, que directamente el usuario, según su balance en su wallet, va a poder solicitar el préstamo como si fuese una línea de crédito. Y un poco aquí apuntando como lo que decía Luis, ¿no? Nosotros hemos construido Loan, no hemos inventado la rueda. Un préstamo es el ejemplo y más sencillo, más básico de lo que es la creación del dinero bancario. Es más antiguo que las piedras y en ese sentido es en lo que hemos querido empezar a trabajar, ¿no? Vamos a empezar a hacer unas bases, vamos a estar muy ligados a lo que es la normativa que ya tenemos en relación a préstamos, etcétera, ¿no? Y ahí podéis, como ha pasado Javi las diapositivas, cómo es la calculadora, poner el colateral que queremos poner, qué cantidad queremos solicitar y podemos solicitar el préstamo y ya entraría en el flujo de validación dentro de Bit2Me, ¿no? Que en esa parte es muy importante. No sé, Javi, estás ahí, estás muteado, ¿eh? Yo creo que se ha vuelto loco la presentación y se ha ido pasando, ¿no? Me ha pasado lo de antes. Nada, tú sigue hablando, que lo pongo ahora, no te preocupes. Vale, no te preocupes. Bueno, la calculadora esta puedes solicitarla lo que es la operación, y aquí hay un punto importante que es lo que decía Luis también al principio. Hay que tener en cuenta que nosotros desde Bit2Me ya trabajamos todo lo que es el proceso de KIC, toda la parte de prevención de blanqueo de capitales, y entonces cuando ya un cliente nos solicita una operación y entra dentro del flujo y está todo de acuerdo, el cliente ya ha pasado todas esas validaciones, ya ha pasado y es un usuario que puede operar de manera completa dentro de la plataforma. Si seguíamos a la siguiente diapositiva que teníamos, estábamos ahí viendo que también está dentro de la página web las ventajas que
las ventajas que tiene las operaciones con, pues bueno, en este caso préstamos con criptomonedas, pues tenemos varias ventajas hay que resaltar, ¿no? Una es que es una aprobación bastante rápida porque al final se basa en una validación del saldo que puedas tener en la plataforma y que ese saldo digamos, está ahí, se valida y no hace falta ningún tipo de análisis crediticio por parte de la compañía, ni tampoco hace falta ningún scoring personal, ni scoring a nivel de compañía, ni análisis de estados financieros, balance, etcétera, para poder conceder los préstamos. Esto es una ventaja en esta conceptualización y al final eso hace que los préstamos, una vez seas cliente, tengas toda la parte de conocimiento del cliente o conocimiento del negocio y toda la parte de origen de los fondos, etcétera, completamente validada por nuestro equipo de compliance, pues si tienes los activos vas a poder tomar la liquidez sin ningún tipo digamos, de restricción y además de manera muy rápida, ¿no? Otra de las ventajas que tienes es que puedes elegir la garantía, puedes elegir si tienes distintos activos. A día de hoy tenemos tanto Bitcoin, Ethereum como el propio token de Bit2Me. Es flexible, ya que podemos flexibilizar y adaptar según las necesidades del cliente, si es según amortización francesa a cuotas, si es a vencimiento, si es a un plazo, a corto plazo, hablamos, digamos, plazos inferiores a un mes, plazos superiores a los 2 años. Entonces, bueno, ahí lo trabajamos prácticamente a medida del cliente. Luego, por otra parte, también es una potencial herramienta de optimización de los impuestos o de la parte fiscal, sobre todo y principalmente si es empresa o autónomo, ya sea porque puedes, digamos, deducirte parte de los intereses que estás pagando del préstamo como un escudo fiscal dentro de tu, digamos, de esquema financiero. Y luego, aparte, también reduciríamos lo que es la tasa impositiva por venta o permuta de los activos que en esos momentos vas a utilizar para la operación, ¿no? En lugar de tenerlos que vender o que hacer una permuta, ya sea por fiat o cripto, pues en ese sentido también es bastante interesante, sobre todo, como veremos en el ejemplo, rápidamente, en mercados alcistas o mercados que se entienden que van a ser alcistas en el medio plazo, en los siguientes 1 o 2 años. En lugar de desprenderte de un activo que sabes que se va a revalorizar, pues utilizas un apalancamiento sobre el mismo sin que sea algo con un riesgo excesivo, ¿no? Y luego también dentro de nuestro servicio, pues al final contamos con un equipo de soporte que guía al usuario desde el principio hasta el final y durante toda la operación, ¿no? Bueno, pues eso. Una parte importante también para tema de negocio es que no es una financiación bancarizada, no se refleja en ningún registro, ni en CIRBE, ni SNET, ni en ningún registro digamos, de crediticio. Luego tiene, como comentaba, un costo de oportunidad importante en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que los activos que utilizamos como colateral son activos que normalmente estamos encontrando y vemos que son activos con una tesis de inversión a medio y largo plazo por parte de los usuarios y, por tanto, en el corto plazo tiene una oportunidad interesante. Luego, las ventajas fiscales que comentaba anteriormente sobre la compraventa, sobre el pago de intereses y sobre la parte de escudo fiscal para empresas y autónomos, y luego, pues bueno, la disponibilidad, ¿no? Que al final, trabajando con este tipo de operaciones sobrecolateralizadas, pues evidentemente el acceso a la liquidez es prácticamente inmediata. Si quieres pasar a la siguiente, Javier, que ya vamos a hablar un poco en resumen de todos los, digamos, hemos puesto 4 epígrafes importantes, que son los casos de uso más concretos y más usuales que nos estamos encontrando con todas las operaciones que estamos haciendo. Y uno de ellos, y el principal, y uno de los temas que es el del webinar, es la inversión en bienes raíces e inmobiliario, ¿no? Por desgranar un poquito más en detalle, principalmente los 4 casos de uso más repetitivos son la aportación, usuarios más retail que tienen algo de cripto que han ido acumulando en los últimos años, que quieren acceder a su vivienda habitual y quieren, digamos, aportar la entrada, ¿no? Aquí estamos hablando de un 20% en mercados como Madrid, Barcelona, San Sebastián o ciudades medianas grandes. Estamos hablando de que ya son cuantías e importes para gente entre 20 y 35 años, que a lo mejor no ha podido ahorrar lo suficiente, pero ese tipo de usuario
perfil de usuario que sí ha ido acumulando cripto, sí que ha podido acumular esas cantidades, incluso más, y les permite realizar esta operación de préstamo sin vender sus activos digitales, pero al mismo tiempo teniendo la liquidez suficiente para poder acceder a un bien de primera necesidad como es su vivienda habitual, ¿no? Luego también a nivel de inversión para la compra de bienes raíces inmuebles, terrenos rústicos y alquiler vacacional. Nos hemos encontrado muchos usuarios que van a comprar su segunda vivienda o su tercera vivienda, o que tienen varias viviendas y las destinan al alquiler, o que las quieren dedicar para su vivienda, su segunda vivienda para los fines de semana en entorno rústico o entorno de costa. Luego también, como habéis comentado, algunos de los varios proyectos que hay para obtener liquidez e invertir en inmuebles a través de las distintas plataformas de tokenización que hay. Y luego también otro de los casos que nos encontramos en este sector es la parte de la financiación para la reforma de vivienda habitual, ¿no? Luego también, un poco ligado a esto, es la inversión en actividades empresariales. ¿Por qué digo ligado? Porque algunas de las operaciones que hemos hecho están ligadas al sector hostelería, hoteles, cadenas hoteleras. Luego también, en el caso de, pues bueno, también va muy, muy ligado, pero bueno, muchas empresas para la financiación, como comentábamos antes, de sus necesidades a corto plazo, y alguna también para la financiación de largo plazo, de alguna que estaba cerrando un ciclo y iniciando un ciclo de CAPEX, de financiación de toda la parte de su estructura, pues también para ello, ¿no? Luego también otro de los casos de usos es la reinversión en activos digitales, incrementar su exposición a este tipo de activos, ¿no? Me gusta hablar más de activos digitales porque al final hay una amalgama tan grande que al fin que es necesario no poderlos diferenciar, poderlos diferenciar entre criptomonedas, digamos, proyectos, stablecoin, etcétera. Coincido, Álvaro, contigo. 100%. Y en ese sentido, pues bueno, en este caso muchos de los usuarios que nos encontramos creen que Bitcoin es un activo refugio, lo utilizan para incrementar su exposición al mismo y al mismo tiempo para incrementar la liquidez de sus operaciones, y además también para incrementar su colateral, ¿no? Otra de las partes en relación con los activos digitales también es la diversificación, ¿no? Tengo un activo digital principal que es Bitcoin, voy a tomar algo o Ethereum, voy a tomar algo de liquidez para reinvertir en distintos activos, proyectos que vean interesantes, ¿no? Luego la inversión multifinalidad, también tenemos casos particulares de usuarios y no pocos, que querían comprar su vehículo y lo que han hecho, en lugar de financiarlo con un préstamo, con un leasing o con un préstamo o una operación de financiación con una entidad financiera tradicional, lo han hecho mediante esta modalidad porque el tipo de interés les sale mejor y además porque no necesitan pasar ningún scoring, entregar documentación, documento de compraventa del vehículo, etcétera, ¿no? Por ese lado también es importante que toda esa parte no la saltamos, ¿no? Y al final facilita mucho más el acceso a la financiación al usuario. Luego la parte de financiación para viajes y otro que también es recurrente, y además usuarios que tienen cripto, que están o quieren cursar estudios superiores de tipo máster, es lo que más nos hemos encontrado, se quieren especializar en finanzas o en la parte tecnológica y han utilizado la liquidez para financiarse la matrícula de estos máster, ¿no? Y ahora, si quieres pasar ya a la última, que entramos en la parte del ejemplo, para ver claramente, si tenéis dudas que seguramente salen, pues ver claramente un ejemplo, ¿no? En el caso de la aportación o querer comprarse una vivienda y aportar la entrada para la vivienda habitual. Normalmente siempre te exigen una entrada de un 20%. A día de hoy, viendo, digamos, la construcción que está viendo por la parte más joven pues están intentando flexibilizar hasta el 90% del LTV, están pidiendo un 10% más o menos, pero bueno, lo normal o lo razonable es que pidan un 20% de entrada. Entonces, para un usuario que tenga 2 Bitcoin, a lo mejor no es tan común, pero bueno, ponemos un ejemplo en números redondos para no liarnos con los detalles y demás, ¿no? Y al final pues hemos puesto eso para que todo lo entendamos. Evidentemente luego hay que trasladarlo a precio del día de hoy, hay que trasladarlo a la fluctuación que pueda haber y a la volatilidad que pueda haber en el distinto periodo del préstamo que puedas tomar, ¿no? Pero por quedarnos con la idea que si utilizamos nuestros activos para
tomar el préstamo y tomar la cantidad suficiente para aportar esa entrada para acceso a la vivienda habitual de un precio más o menos de 250.000. Aquí luego también habría que ver en qué zona y en qué situación, porque evidentemente hay viviendas que valen muchísimo más, o incluso viviendas o operaciones de bienes raíces que son inferiores, ¿no? Pero bueno, por tenerlo como ejemplo. En el caso de los préstamos, utilizamos un loan to value, que es un ratio, la LTV del 50%, es decir, que lo que te vamos a prestar va a ser el 50% de lo que dejes en garantía. Y en ese sentido, por eso decía antes que al final es una aprobación inmediata, no necesitamos scoring, no necesitamos análisis crediticio, porque el usuario ya nos está dando la liquidez suficiente la garantía suficiente para darle la liquidez y tener un margen suficiente para cubrir esa operación, ¿no? Evidentemente esto tiene un recorrido tremendo. Veremos que seguramente a lo largo del año, en el próximo año, ya estaremos trabajando con operaciones con scoring, con sistemas de análisis crediticio muchísimo más potentes que nos permitan incluso incrementar o reducir esta LTV como vienen haciéndolo en las entidades financieras a día de hoy. Todavía hay limitaciones por el tema de poder lanzar determinadas cuestiones sobre las garantías o sobre si hay una garantía real, etcétera, etcétera. También hay la parte regulatoria es importante y vamos paso a paso. Pero bueno, este es el ejemplo como lo tenemos a día de hoy. Y en el caso de que si vendiésemos los BTC que tenemos en cartera, el caso de los, no todo, pero parte de los 2 BTC que tuviéramos en cartera, para poder asumir el pago de la entrada, tendríamos que tener en cuenta el precio que lo tuvimos, en el que lo compramos y en el precio en que lo estamos liquidando para obtener la liquidez suficiente para aportar para la garantía, ¿no? Eso hay que tener en cuenta que sobre la potencial plusvalía habría que pagar entre un 19 y un 23% sobre rendimientos del capital mobiliario, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor puede ser que en un momento dado no estemos en plusvalía, estemos teniendo una operación en minusvalía, y en ese sentido a lo mejor sí nos interesa venderlo en lugar de financiar o hacer una operación financiada, ¿no? Pero bueno, en el caso de que estamos ahora mismo, si lo vendiéramos, pues tendremos que asumir la parte impositiva y nos quedaría como remanente, es decir, para asumir la operación que estamos hablando tendremos que vender prácticamente 1,2 BTCs para obtener 40.000 euros en el ejemplo supuesto que estamos hablando y redondeado. Ya sé que a día de hoy, con las últimas semanas, con lo que ha subido Bitcoin, seguramente tendríamos que vender menos para poder, digamos, acceder a la vivienda, ¿no? Nos quedaríamos esto es el punto importante, nos quedaríamos con 0,8 Bitcoin y aproximadamente un valor de 40.000 euros en el caso supuesto. En el caso de realizarlo mediante una operación financiada, mediante un préstamo, no tendríamos que vender los dos en ninguna parte de los 2 Bitcoin, ¿no? Lo aportaríamos como colateral, en el caso de que estamos hablando unos 200.000 euros de valor aproximadamente. Si tuviéramos en cuenta que nuestra tesis de inversión o nuestra tesis de retener Bitcoin es porque creemos que es una moneda fuerte, que se va a revalorizar frente al fiat y que además lo va a hacer en el medio y largo plazo mientras tengamos viva esta operación de financiación, pues seguramente veríamos que en algún punto pudiéramos ver que tendríamos volatilidad a la mitad de todo el préstamo, pero de inicio al final, pues seguramente viésemos que ese activo se ha revalorizado. Y el resultado sería muy sencillo, ¿no? Tendríamos pendiente por devolver los 50.000 euros que hemos pedido de préstamo más los intereses, y el resultado real sería que para poder liquidar esa operación, en el caso de que quisiéramos, porque podríamos refinanciarla, tendríamos que liquidar únicamente 0,5 Bitcoin, y eso tendríamos en cartera un valor de unos 150.000 euros aproximadamente, teniendo en cuenta la tesis de que pudiera en el momento del vencimiento de la liquidación valer 100.000 euros Bitcoin, ¿no? ¿Qué resulta con esto? Que hay una variación bastante sustancial entre la primera opción de venderlo y obtener el dinero suficiente, la liquidez suficiente para aportar para la entrada, o bien financiarlo. Al final estamos hablando prácticamente de que si lo hubiésemos vendido nos quedaríamos con una cartera con un activo por valor de 0,8 Bitcoin, y si no lo hubiésemos vendido potencialmente podríamos quedarnos o tener en cartera 1,5 Bitcoin, ¿no? Prácticamente el doble. No llega al doble, pero prácticamente el doble, ¿no? Esto es un ejemplo muy, como he dicho, muy redondo, no entra demasiado en detalle para que quede lo suficientemente claro. Y bueno, también decir que tampoco es un consejo de inversión, como está puesto abajo en la diapositiva. Y bueno, espero que haya quedado lo suficientemente claro.
si hay cualquier cuestión o pregunta, pues encantado de resolverla. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Súper interesante también todas las aplicaciones y todo lo que nos ofrece Loan en este momento, pues para el sector inmobiliario y todos los demás escenarios que tú has marcado, ¿no? Además, en un momento alcista que puede ser bastante útil e interesante. Pues sí, hay alguna pregunta. Yo lo que he hecho es, bueno, me he venido al chat. Si alguno la quiere hacer ahora, fantástico, tanto a Luis como a Carmen como a Álvaro. He seleccionado alguna que la acaban de escribir, así que la vamos resolviendo, y es respecto a lo que has hablado tú ahora, Álvaro, al final, los límites de loan, que antes eran 25.000 euros, que se ha cambiado en algo. Sí, a día de hoy estamos formalizando operaciones por encima de los 10.000 euros. Ok, perfecto. Es decir, si hay cualquier usuario, cualquier interesado en valorar una operación de 10.000 euros hacia arriba, a partir de ahí ya estamos cerrando las operaciones. Uh-huh. Vale, otra pregunta que hay por aquí, esta yo creo que es para Luis. Dice, no he entendido muy bien la operativa de la compraventa, en el caso de que se realice una operación. Si primero es el control y el de blanqueo de capitales, se pasa al notario dicho informe, se transforma a cripto el dinero fiat, y la permuta que abarata los impuestos tampoco lo acabo de entender. ¿Podríais explicar esta parte, por favor? Sí, lo explico de forma muy sencilla. La primera fase es la de prevención de blanqueo de capitales. Ahí obtenemos 2 informes, uno de la persona física y uno de la trazabilidad de las cripto. Una vez que tenemos esos informes, si están bien, los informes se envían al notario y se envían al banco de criptomonedas para que los departamentos de compliance de cada uno de estas entidades lo revisen y den luz verde a la operación, porque recordemos que ambos son sujetos obligados. Es decir, refiriéndome a las palabras que comentaba Carmen al principio, que nadie piense que eso es un coladero de dinero negro. Es decir, ni Bit2Me ni ningún notario va a firmar una operación en el que haya el menor resquicio de ilegalidad, ¿no? Entonces, se generan los informes, se pasa a notario y a casa de cambio, los dos dan luz verde a la operación, el cliente nos manda a nosotros las criptomonedas en nuestra cuenta de empresa de Bit2Me, y en ese momento se hace la conversión a euros de manera automática para evitar la volatilidad. Entonces, ese dinero pasa a la cuenta del notario y el notario hace de escrow hasta el día de la firma, y entonces es donde se hacen los distintos pagos. Perfecto. Bueno, otra pregunta por aquí, que yo creo que esta puede ser también para Carmen. Bueno, habéis hablado, comenta esta persona, que no es de España, que se podría invertir desde cualquier parte del mundo en inmuebles tokenizados. Se podría invertir desde cualquier cantidad, y esto abriría la posibilidad de que una persona con bajos recursos pues pueda tener una rentabilidad por su inversión si luego ese piso, por ejemplo, se pone en alquiler. Mira, nosotros actualmente no estamos todavía tokenizando activos. O sea, lo que hacemos es, y lo que hemos comentado hoy, es aceptar cripto como medio de pago para la compra de la vivienda. Pero sí que hay proyectos, y incluso Rental, ¿no? Que vais a listar vosotros ahora en Bit2Me. Rental justo hace eso. Tienes opción de comprar tokens y desde cualquier país, y el límite un poco, vamos, no sé qué sea el límite, yo creo que no. Y bueno, claro, tendrás la rentabilidad, y lo que no haces es disfrutar de la vivienda ni la pones en alquiler. Eso todo lo hace Rental. Vosotros, Carmen, sí que si hay una promoción en un momento determinado y un ciudadano, por ejemplo, chileno, quiere participar o quiere invertir, podría utilizar ya vuestro servicio. Sí, lo que pasa es que tendríamos que, o sea, al final no te ahorras ningún paso, que es un poco también lo que decía Luis, de lo que es una compra tradicional. O sea, tienes que pasar PVC, y como extranjero pues tiene que cumplir, digamos, los mismos criterios que cumple alguien. Lo único que estaría pagando con cripto. Otra cuestión por aquí, esta la podéis responder cualquiera de los dos. Yo no sé la respuesta, os lo digo sinceramente. Dice, la tokenización de un departamento o de un apartamento, por ejemplo, ¿es necesario crear un security token que una EAFI valide con el white paper, ¿no? Que sería esa receta, ese contenido? Y si es así,
pues qué coste tiene que el EAFI te valide el white paper y para los que no lo sepan, para qué serviría todo esto y si es necesario que una EAFI te valide el white paper para crear el token de deuda, ¿no? Del security de la venta de un apartamento. Pues eso es justo lo que está trabajando ahora la CNMV y toda la regulación que hay y que se desarrolla a través también del Pilot Regime. Y sí hace falta. Entonces, vamos, yo no me sé el detalle, el proceso, pero sí se está trabajando en que sea necesario. Y bueno, pues decía, Token City, por ejemplo, sí que está bueno, pues en ese proceso y es obligatorio, sí. Hay otro proyecto, si me permitís, que es Token Capital, que Token Capital lo que hace es, se crea una SL con unos determinados estatutos en concreto, el que sí que permite la venta de cuentas en participación de manera digitalizada. ¿Vale? No es una tokenización al uso, es una digitalización de cuentas en participación, ampliaciones de capital o venta de equity, el que permitiría hacer eso y además sin pasar por notario, ¿no? Que es el granito que ha conseguido Rafael del Castillo. ¿Vale? Eso es una alternativa también, es Token Capital, para poder hacer algo similar a la tokenización hasta que la CNMV no resuelva con la nueva legislación el tema del registro famoso de tokenizaciones. Y luego también digamos que ese proceso, cuando lo que tokenizas es la deuda para comprar el inmueble, no es necesario porque es tokenización de deuda. Entonces ahí no haría falta la participación de más. Perfecto. Mira, esta es para ti también, Carmen. Comentan, habéis dicho que Calio es un wallet que habéis desarrollado en Metrovacesa, pero que también es un token. ¿Podría utilizar ese token y otras criptomonedas para hacer la reserva o para utilizar ese servicio o solamente el token de Cali? Claro, en principio lo hemos creado, o sea, que me gusta esa pregunta, luego quiero saber quién es. Hemos creado, esto va por fases, ¿no? Y yo creo que nosotros como promotora también lanzar un token que luego pudiéramos transmitir era en una primera versión, bueno, un tanto, bueno, se veía que podía tener cierto riesgo, ¿no? Entonces, en un primer momento, el token nace para que esté en el wallet y digamos que represente el proceso de compra, pero sí que en un futuro lo hemos creado precisamente por claro, tener un wallet y no poder, digamos, hacer algo con ese token, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces sí que es un poco a medio plazo es la idea. He visto que son 500 USDT. ¿Sí? Tenéis de todas formas más información, ¿eh? Si vais a la página de Calio de Metrovacesa, tenéis ahí más detalles y si luego queréis el contacto de Carmen, pues evidentemente os lo damos, ¿vale? Y nada, pues esas son un poco las preguntas. Sí me gustaría que tuvieseis un minuto cada uno de vosotros para compartir con la audiencia ¿no? vuestras impresiones o para despediros o para lo que queráis y agradeceros vuestra participación. Así que si quieres... Querías decir algo, ¿no? No, este es un pequeño detalle. En la pregunta que ha hecho el compañero anteriormente o compañera, había un punto que me he dejado, que era que decía ese beneficio en la fiscalidad donde estaba, ¿no? En la compraventa criptoeuros. Tiene que ver con o sea, tú cuando haces una compraventa criptoeuros es una compraventa tradicional y se pagan los impuestos que se ha pagado toda la vida, tanto comprador como vendedor. Cuando es una operación cripto, se considera una permuta, no es una compraventa tradicional. Entonces ahí los impuestos varían. Y esos impuestos representan el doble de lo que se paga habitualmente por una compraventa tradicional. Simplemente eso. Perfecto. Pues buen apunte. Pues oye, si queréis, nada, cada uno de vosotros, empezamos por ti, Luis, luego Carmen y Álvaro, y un minuto pues para compartir lo que queráis, despediros o lo que sea. Bueno, pues dar las gracias a Bit2Me por organizar este webinar, ¿no? Que tanta ilusión nos hacía. El importante, tenemos el portal inmocrypto.es. En el portal inmocrypto.es hay casi 1000 propiedades a la venta que se pueden comprar con cripto, tanto en España como desde fuera de España. En el portal inmocrypto.es tenemos casas de Metrovacesa, gracias al apoyo de Carmen, de Masa Internacional, de R. Cabo y Real Mark, de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España, que también nos apoya. Y bueno, podéis echar un vistazo. Aquellas inmobiliarias que estén interesadas en publicar sus casas en el portal, se tienen que certificar con nosotros en estas jornadas de formación
para que tengan los conocimientos necesarios para poder atender con garantía a los clientes. Estamos muy ilusionados, cada vez tenemos más operaciones en marcha y bueno, hay una necesidad clara, tanto en el sector blockchain de diversificar como de aquellos países que o bien quieren salir de España, quieren salir de su país para venir a España, o bien quieren sacar el dinero de su país para invertir en España y ven una posibilidad clara y sencilla el poder hacerlo con cripto. Es una realidad y la legislación actual lo permite sin ningún problema, teniendo en cuenta pequeñas limitaciones por nacionalidad, como el caso de los rusos, por el tema de la invasión, que tienen una pequeña limitación de 100.000 euros por propietario si no residen en España. Si residen en España y tributan en España, no tienen absolutamente ningún problema. Y nada, muchas gracias a todos por asistir y cualquier duda pues pueden contactar con nosotros a través de invocrypto.es, que está toda la información del proyecto. Pues muchas gracias a ti, Luis. Carmen. Venga. Bueno, yo también daros las gracias a Bit2Me, no solamente por el webinar, sino por haber trabajado con vosotros para la creación de Calio. La verdad es que ha sido un auténtico lujo. Ha sido, yo no sé si nos están escuchando otras promotoras, otros interesados, ha sido rapidísimo. Tenéis un equipo excepcional de profesionales que además hablan los dos idiomas, ¿no? El idioma de una corporate y el idioma tecnológico. Y nada, dar las gracias por eso, porque, vamos, nunca hubiera pensado que en 3 meses Metrovacesa podía tener un wallet. Y también dar las gracias a Luis, porque cuando le conocí y vimos un poco las sinergias que podíamos tener y sobre todo, bueno, pues que una empresa, que una inmobiliaria ya tuviera algo así como para poder comprar en criptomoneda, y él ha visto muy claro siempre el tema de la formación. Bueno, no sé, me parece que es, como decía al principio, ¿no? Que se abre un mundo de oportunidades en el inmobiliario que nunca hemos tenido. Y claro, pues ahora ya hablando de mi libro, pues que yo encantada de todas las personas que están conectados y que alguna de ellas quiere comprar inmuebles en cualquier sitio de España, por lo menos que nos preguntéis. Luego ya veremos cómo se puede hacer o qué circunstancia tiene cada uno, ¿no? Pero que yo desde luego abro mi contacto y estaría encantada de hacer por las primeras operaciones con cripto con esta audiencia. Pues muchísimas gracias a ti, Carmen. Ha sido un placer, la verdad. Y Álvaro. Nada, agradeceros a todos la asistencia al webinar, agradecer a Carmen, a Luis el poder haber estado como invitados y haber dado su punto de vista desde fuera de Bit2Me, que muchas veces pues es importante que los casos de uso sean reales y que estemos hablando de empresas como, pues bueno, el tamaño como Metrovacesa, que es impresionante, y luego proyectos que son reales como Invocrypto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, desde Bit2Me y sobre todo desde la solución de Loan, pues evidentemente estamos viviendo un hito, ¿no? Estamos dando el salto del TradFi digamos, a un fintech no DeFi, pero sí DeFi súper interesante. Estamos construyendo algo que va a marcar los próximos meses y los próximos años, ya no solamente a nivel financiero, sino a nivel sectores como el inmobiliario para su financiación. Ya tenemos operaciones con empresas para ampliar sus estrategias, para ampliar su cartera de inmuebles y demás. Y evidentemente aquí vamos también a innovar muchísimo en el sentido de toda la parte financiera, toda la parte de carterización de deuda que hablaba Carmen también, ¿no? De hacer esas carteras, de poder comercializar esos tokens en mercados secundarios, etcétera. Eso es lo siguiente, esa es la visión y evidentemente, pues bueno, tenéis mi contacto a través de Bit2Me, alvaroduran@bit2me.com, podéis comentar con Javier, evidentemente buscar sinergias tanto con Carmen y con Luis y luego evidentemente cualquiera de los presentes que estén interesados en bien valorar, conocer más en profundidad o cualquier duda más personalizada pueden escribirme al correo electrónico o comentar a través del canal que hay dentro de Bit2Me para preguntar y para hacer distintas propuestas y bueno, encantado de poder comentar y ayudar y bueno, y aclarar cualquier duda evidentemente. Así que nada, muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Luis, Carmen. Me sumo un poco a
a lo que han dicho los 3 compañeros, agradeceros el tiempo a todos. Ha sido un éxito, la verdad. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión, si estáis todos de acuerdo. Y seguro que muchas Sí, totalmente. quiere. Y preguntabais si va a estar la grabación. Vais a tener la grabación, ¿vale? Todos los que os habéis apuntado automáticamente vais a recibir un mail con un link y podréis ver pues, las partes que más os interesen y los detalles. Y luego, pues animaros, tanto que visitéis la web de Inmocrypto como la web de Calio, de Metro Acesa, porque de verdad que hay un trabajo y hay muchísima información valiosa. Y lo que ha dicho Álvaro, si nosotros en Bit2Me os podemos ayudar para lo que sea, pues será un placer. Así que nada, sin más, pues hemos pasado un muy buen rato. De nuevo agradeceros la asistencia. Esperamos que hayáis resuelto muchísimas dudas y que esto está empezando. O sea que felicidades por ser pioneros e interesaros por todo este mundo. Así que sin más, nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Y gracias a ti, Javier. Nada, yo no. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Chao, chao. Chao.